importantes, relevantes. Muchachos, quisiera decir algo. Sí. Acaba de salir una notificación de algunos de los rotativos del país donde Salud está usando esta expresión. Dice, en una escala del 1 al 10, la isla, esto acaba de salir ahora, la isla está en este momento en nivel 9 de peligro sustancial. Wow. Así lo llama Salud en este momento, 7 de la mañana hoy. Me ocupa mucho y por eso compartimos la entrevista. Nueva Vida 97.7, este servidor de ustedes, trata de descargar la responsabilidad de la posición que Dios me dio en esta emisora, créanme, lo mejor que yo puedo. El celo por tantas cosas, ¿verdad? El celo por el evangelio, el celo por defender la iglesia, el celo por defender ¿verdad? La verdad escritural nos permite tener la cantidad de recursos y de temas que nosotros siempre ocupamos aquí. Este issue del COVID no se desprende, aunque parezca que no, pero no se desprende de parte de los cambios que el mundo está experimentando, donde hay también cumplimiento profético o cumplimiento bíblico. Al menos yo lo veo así, y por eso en el descargue de la responsabilidad de educar, les comparto este tipo de información para que ustedes sean los jueces, ¿ok? Yo entiendo que el mundo está dando un giro acelerado, como muchos de ustedes ya lo entienden también, hacia una integración y hacia unos cambios dramáticos donde el Estado, entiéndase cada Estado y cada país del mundo, ¿verdad? Con todo lo que se ha establecido, va hacia un control absoluto de la población. No es menos cierto que desde mi punto de vista, el COVID, este virus que es real y que se regó por ahí, por todas partes del mundo, ha sido utilizado como excusa para acelerar otras cosas más allá del COVID, que también son evidentes. Y profesionales de la salud están saliendo de la línea oficial que se ha establecido de la Organización de Naciones Unidas, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, implementada en todos los países del mundo, donde la explicación del COVID, el protocolo de cómo se trabaja el COVID, el protocolo de cómo se protege a la gente, etcétera, etcétera, lleva una línea que permea en todos los medios. Y se han utilizado a un grupo de médicos que están en esa línea de pensamiento. Y esos son los que están en las entrevistas de todos los medios principales. Así que hay una información uniforme que nace de la Organización Mundial de la Salud hacia abajo en todos los países del mundo. Hay cada día decenas, por no decir ya cientos de profesionales en todo el mundo, tan preparados como los que hablan en los medios, con la misma o más experiencia de los que hablan en los medios, en una línea de pensamiento diferente, en una línea de pensamiento contraria. Y a mí me parece que nosotros como población, como ciudadanos, tenemos que escuchar esas versiones también. No podemos tener información de un solo carril. Necesitamos información que venga estéreo, que venga de dos carriles. Al final, tú aquilatas la información porque son profesionales de salud los que te están hablando y tú dices, caramba, esto me hace sentido, esto no me hace sentido, pero lo importante es que usted tome la decisión final porque nos estamos abocando a vacunas compulsorias y usted no puede escuchar una sola línea de información, tiene que escuchar dos líneas de información. La doctora Sally Priester es una doctora puertorriqueña que ejerce su profesión aquí en Puerto Rico y que decidió hablar acerca de lo que es su opinión de cómo se ha manejado todo este proceso y las recomendaciones como doctora que ella da. Usted las aquilata, usted las escucha. Nosotros no le estamos imponiendo nada a nadie. Simplemente como medio responsable queremos brindarle otra vía de información. Usted la aquilata, usted la lleva a juicio. Yo no soy el juez. Moraima no es la juez ni Fernández Reyes es el juez. Los exponemos a esta información y usted toma la decisión al final que usted entienda que debe tomar. Pero no sea sabio. Coja el consejo de Pablo, escudriñelo todo, retenga lo bueno y deseche lo que para usted es malo. Pero no se tape los oídos, no se tape los ojitos, porque puede estar cometiendo un error grave. Expóngase a la información, no le tenga miedo. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos esta mañana para ti, una
Entrevista que le hace el periodista Jesús Rodríguez García a la doctora Sally Priester, y creo que es una información valiosísima que usted debe escuchar. La escuchamos, vamos allá. Claro que sí. Ok, ahí está el intro, ahí vamos. Bien, amigos, radioescuchas y también televidentes, por aquí por Radio Cromática, tenemos lo que podría ser la primera médico por la verdad de Puerto Rico, en este caso médica o doctora por la verdad en Puerto Rico, la doctora Sally Priester. La doctora Sally Priester es generalista, tiene su consultorio aquí en Puerto Rico y también en Miami, Florida. Hago investigación en Miami. Hace investigaciones en Miami. Bueno, pero para hablarnos de ella, vamos a preguntarle primero su nombre completo, de dónde es, cuál es su experiencia como médico. Bueno, pues buenas tardes, saludos. Gracias, Jesús, por esta oportunidad de la entrevista. Soy médico de medicina de familia, medicina general, que es lo que se conoce, hace 20 años. Aparte de eso, llevo 10 años como científica. Y aparte de eso, pues he estado en distintas organizaciones. Por ejemplo, fui la presidenta de la Academia de Medicina General para el capítulo de San Juan, luego de la región norte, y luego presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico en el 2017, entre tantas cosas, ¿verdad? Y aquí estoy atendiendo pacientes desde hace 7 años. ¿Hace 7 años que es doctora? Bueno, desde hace... ¿Cuál es su experiencia? Bueno... ¿Cuántos años de experiencia? Son 20 años. Pero para hablar de la más reciente, estuve dirigiendo la sala de emergencia del municipio de San Juan, de lo que fue de diciembre del 2012 a diciembre del 2014. Eso incluye el hospital municipal y el de adulto y tanto pediátrico. Y lo que conocíamos como los antiguos CDTs, pues entonces son 10. Eso estuve 2 años y después ahí comencé estos últimos 7 años que llevo la práctica privada. ¿En qué se basan sus investigaciones? Bueno, mis investigaciones cuando las hicimos, yo tengo un fellowship de Texas A&M, entonces nosotros hacíamos investigaciones que tenían que ver, por ejemplo, con enfermedades de cáncer, medicamentos y aparte de eso, todo tipo de expresión que pudiésemos encontrar a través de los PCR-RT. ¿Cuándo usted percibió que había algo extraño en este asunto del coronavirus, del COVID-19 y de esta llamada pandemia o para muchos plandemia? Bueno, es importante esta pregunta porque dado el caso que cuando en enero 31 el secretario de Salud menciona que no nos teníamos que preocupar porque los aviones de los vuelos de China no llegaban a Puerto Rico, pero veíamos que el famoso virus o pandemia traspasaba muy rápidamente la frontera de la parte de Europa y había llegado ya a Estados Unidos con 5 casos particularmente, pues entonces al yo ver que no había ningún tipo de protocolo ni de plan de acción, ya que habíamos pasado lo del huracán María, pues me doy a la tarea de ponerme a verificar qué es lo que estaba pasando, puesto pues yo tengo una práctica que es una clínica bastante amplia, yo tengo pacientes de más de 30 países aquí en Puerto Rico. Y entonces pues yo tengo que estar avenida en información para saber cómo iba a proceder. Pues entonces cuando veo la carta de enero 31 de SBA, que mencionaba que iba a haber una catástrofe hasta diciembre del 2020, pues pensé que se refería a los terremotos, pero nada, cuando me doy cuenta voy rápidamente a buscar las HCQ, el medicamento para verificar, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros contra la malaria. Me doy cuenta que, este es marzo 5, me doy cuenta que consono con una actividad que tuve que hacer en menos de 48 horas y traer un epidemiólogo y especializado en enfermedades infecciosas de Dallas, Texas, que también había hecho el fellowship él conmigo en Texas, entonces me acepta venir y casualmente esto fue en marzo 6. Pues cuando voy a la farmacia a buscar las HCQ, me comenta la dueña de las farmacias, que son farmacias de la comunidad, que las había recogido el gobierno. Entonces eso me trae una preocupación rápidamente y digo, bueno, espérate un segundo, entonces si yo tengo la posibilidad de que hay un medicamento que se pueda utilizar para prevención, pues yo la voy a ir a buscar. No tan solo para mí y mis familiares, para mis pacientes, yo siempre tengo opciones para mis pacientes. Okay. Ahí empieza todo. Ok, vamos por pasos. Sí. En enero, Small Business Administration le escribe una carta a quién diciendo que se acercaba una catástrofe.
La carta me llega a mí porque había un candidato para el Congreso de los Estados Unidos, entonces habíamos intercambiado unas informaciones. Él había venido anteriormente en diciembre a Puerto Rico y entonces cuando me hace llegar la carta, ahí es que me doy cuenta que estoy pensando que eso se refería a los terremotos. Todos los terremotos que estaban pasando en el área sur de Ponce, Guánica, Yauco, Guayanilla. Entonces cuando estoy dándome cuenta, porque una carta de SBA está viniendo hacia mi persona, pues obviamente si la recibo yo, Jesús, eso significa que entonces todos los políticos o todas las personas a cargo de lo que tiene que trabajar con estas situaciones de catástrofe les había llegado la misma carta. Pero ¿por qué una carta de Small Business Administration a un médico, a una doctora? Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces yo estaba haciendo un estudio geopolítico, socioeconómico y los cambios de políticas que se dan entre los distintos países, territorios, naciones. Esto fue en diciembre, pero cuando yo estoy recibiendo la carta ya es en enero 31. Ok, pues llega enero 31 la carta, usted la lee, pensó que eran los terremotos que estaban de moda en aquel principio de año y entonces llega para febrero, marzo a sonar el virus allá en China y en Europa. En marzo es cuando comienza en Puerto Rico a coger fuerza el asunto de la pandemia. Y usted va a la farmacia a buscar unas pastillas que son las que suelen ofrecerle a los médicos cuando hacen visita a países subdesarrollados o del tercer mundo, como usualmente nosotros decimos. Y la farmacéutica le dice que el gobierno las recogió. Correcto. Cuando fui a buscar las HCQ, esto fue en marzo 6, nosotros teníamos una actividad para hablar del coronavirus en el AC Mario del condado. Casualmente y consono, nosotros pudimos darnos cuenta que fuimos las primeras personas que hablamos del virus a nivel de las naciones, cuando me refiero a Estados Unidos y lo que es verdad en el continente suramericano y en Puerto Rico, pues está registrado para marzo 6, que lo ofrecemos nosotros. ¿Qué sucede? Que también cuando estoy buscando los medicamentos, ahí nos informan que los medicamentos habían sido recogidos por el gobierno. ¿Y no le dijeron por qué el gobierno los recogió? No, porque me lo informan las dueñas de las farmacias. Son dos dueñas de las farmacias de la comunidad que se las habían levantado. Un medicamento que lleva más de 60 años en la industria y que costaban como 11 centavos cada pastilla y que tú te tomas 2 y puedes estar contra cualquier dengue, malaria, cualquier tipo de enfermedades a través que son transmisibles de vectores y que también se le recomendaba que se pueda utilizar, ¿verdad?, para un virus. ¿Y ese medicamento estaba disponible para la población en general o solo para médicos? No, para la población en general. Lleva 60 años, el medicamento lleva 60 ¿Cómo es que se llama? La HCQ, ¿Y eso significa? La hidrocloroquina. Eso es. Bueno, eso es de moda en América Latina, eso es lo que están supuestamente levantando, sacando de críticos a los pacientes de COVID-19. Sí, eso es así, te tomas 2 comprimidos o 2 tabletas una semana antes de cualquier exposición que tú vayas a tener, luego lo haces semanalmente y cuando termina la exposición, pues entonces lo vas a hacer por una semana más y ya terminaste. Y estás protegido completamente durante esa exposición. Y el gobierno las recogió ya para marzo, cuando usted fue a buscarlas. Marzo 6 ya estaban recogidas y aparte de eso, en marzo 6 fue cuando tuvimos la actividad en la tarde para hablar del coronavirus, cuando traigo al doctor Quesada desde Dallas, Texas, que es infectólogo, internista y epidemiólogo, entonces para hablar nosotros y poder buscar, ¿verdad?, cómo nosotros pudiésemos ayudar a la población si en caso fuese a llegar a Puerto Rico, porque en ese entonces no se estaba hablando en Puerto Rico del virus. Recuerden que los aviones no llegaban de China según el secretario de Salud. Entonces, estábamos siguientes en esa situación. Luego esto fue, creo que la semana es cuando ya había un caos en Puerto Rico, porque esto fue viernes y ya domingo había venido el primer caso a Puerto Rico de la señora italiana y que en paz descanse. ¿Y qué pasó en esa reunión que usted tuvo con el epidemiólogo que trajo de Estados Unidos? Excelente pregunta, porque allí habían 40 personas y entonces había gente presente del Departamento de Salud que trabajaba los protocolos y nosotros pudimos conversar dándole una vuelta a la historia con referencia a por qué nosotros tenemos que prevenir lo antes posible por si acaso el virus llegaba a Puerto Rico. Entonces nosotros hablamos de las formas más simples por las cuales nosotros los médicos trabajamos con nuestros pacientes para no estar trabajando con protocolos que fuesen desconocidos.
porque como nosotros veíamos en las noticias que todo era ventiladores, que todo había que intubarlo, los medicamentos eran muy caros o no estaban disponibles, las narrativas todas eran medidas de convulsión, pues nadie sabía nada. Entonces, como yo dirigí la sala de emergencia del municipio de San Juan, pues yo sé los virus ¿cuál es el tratamiento? Nosotros no ni ventilamos ni intubamos los virus. Pues obviamente nosotros lo primero que hacemos es tratar de informar a las personas que estaban allí que en caso de que este virus llegase a Puerto Rico, pues lo primero que tenía que hacer es consultar con su médico y hacer las cosas como siempre se han hecho, mediante un CBC más diferencial y tratar signos y síntomas. Y si nunca intubaban los virus, ¿por qué estaba tan de moda intubar a gente que estaba padeciendo de un supuesto virus? Pues mira, la pregunta es la más valiosa y la más importante y la que va a separar lo bueno y lo malo de haber tratado muchísimos pacientes que fallecieron y que ya no están con nosotros hoy, o los que están vivos, porque ventilar cuesta muy caro. Usualmente cuando una persona es herido de bala, cuando una persona es apuñalada, pues tienes que dar una asistencia mecánica a través, ¿verdad? Porque tú tienes que tener esos pulmones trabajando. Pero ¿cómo es tan rápido que la decisión se toma a que sean ventilaciones, entubar? Cuando nosotros podemos a partir de primero escuchar los signos y síntomas de ese paciente y tratar los signos y los síntomas de ese paciente antes de aislarlo. Nosotros, ¿qué conocimiento nosotros podemos, a base de qué ciencia científica y real, en un tiempo real, en una aparente pandemia? No estaríamos aquí nadie ahora mismo si fuese una pandemia. ¿Qué diferencia había entre ir a ventilar tan prontamente a que ver y tratar aisladamente esos signos y síntomas y regresar su paciente al hogar? ¿Le parece anormal la manera en que se ha manejado médicamente a nivel mundial, dirigidos por la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Estados Unidos? ¿Le parece algo anormal la manera en que se ha manejado médicamente el virus? Anormal, yo creo que ha sido de una forma abominable los pasos que se han dado y que se dieron, porque yo que llevo viendo... ¿Una forma cómo? Abominable. Abominable. En seguir algún tipo de pasos que ellos siguieron. Ellos siguieron unos protocolos, no sé si los protocolos son de China, si son de Italia, si son de España, si vinieron del CDC. No sé de dónde vinieron, porque nosotros ante cualquier eventualidad, el médico tiene una experiencia, 20 años en mi caso y otros que tienen 30 años, y a nivel mundial hay médicos que se han expresado que concordamos en que no es la forma de que se debió haber tratado este virus. Virus siempre van a existir, como el virus de la hepatitis, el HIV, el de la influenza, pero un coronavirus que ya existían desde 1984, pues no nos explicamos todavía de dónde salió el virus y su protocolo. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud le dijo al planeta de que no tenía que usar mascarillas. Correcto. Posteriormente, 2 o 3 semanas después, cambiaron la política y le pusieron mascarilla a todo el mundo. La mascarilla, ¿es buena? ¿No es buena? ¿Debe utilizarse? ¿Quién debe utilizarla? Mira, excelente pregunta. Cuando pasó lo de la OMS, conjuntamente con la OPS, que es la Organización Mundial de la Salud, y es el Departamento de Salud, para ponerlo bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, estaban como que sí de la mascarilla, no del distanciamiento, pero no era realmente un tema a discutir, porque nosotros sabemos que solamente las personas sintomáticas o que tienen enfermedades o presencia de signos y síntomas son los únicos que pueden portar la mascarilla y ya. Las personas que son asintomáticas, que tienen ausencia de enfermedades como tales como signos y síntomas, pues sencillamente no tienes por qué ponerle una mascarilla. Pero como no había ningún tipo de investigación que le diera soporte o que pudiésemos fundamentalizar en eso, pues no había forma. Pues entonces por eso es que era muy extraño los distintos comportamientos y expresiones que venían de la Organización Mundial de la Salud. Pero se puso de moda algo que nunca se había escuchado, que un asintomático podía contagiar un virus. Sí, eso es cierto, es falso. No, eso es un disparate. Eso duele mucho, porque entonces es una falta de respeto a nosotros los que fuimos a estudiar medicina. Llevamos 20 años en la medicina, los que llevan 30, los que llevan 40, que hacen la famosa medicina de campo,
que andan con sus bultitos y andan con su Tylenol y andan con su termómetro. O sea, ¿cómo vamos nosotros a cambiar la medicina a 180 grados? Porque entonces, ¿qué es ahora medicina? En 3 meses no se puede hacer medicina nueva en un tiempo de medicina lunática, diferente, porque la experiencia es lo que nos dice a nosotros cuándo es que vamos a utilizar una mascarilla y dentro de nuestros cánones de ética. Decimos cuándo en el mejor consejo de la humanidad. O sea, debo entender que una persona que no tiene síntomas no está enferma. Es ausencia de enfermedad, ¿Y de si, signo y síntomas. Y si hay ausencia de enfermedad, no contagia a nadie de algo que no tiene. Es imposible ser un transmisor o transmitir una enfermedad a una persona asintomática. No puede existir porque es la ausencia de signos y síntomas, ausencia de la enfermedad. Pero dicen que tiene una carga viral que a lo mejor no está reflejando síntomas, pero que eventualmente los reflejará. Eso puede ser un presintomático. Bueno, tú puedes ser presintomático cuando tú te expusiste con una persona, por ejemplo, si tú tienes una influenza y estás con tu familia en tu casa y tienes tus niños y tu pareja, los abuelos, entonces de momento le puede dar a todo el mundo. Pero dentro de esos 2 días a 5 días, tú puedes considerarte presintomático. ¿Por qué? Porque estuviste expuesto con una persona que sí expresó la presencia, ¿verdad?, de esa carga viral existente. En el caso de influenza, por eso es que se hacen las pruebas de influenza A y B. O sea, pero son 2 cosas bien diferentes. Que tú hayas recibido, tú te hayas contagiado y en ese periodo de tiempo donde no sabes si lo tienes, ahí en ese periodo de tiempo puedes contagiar. ¿Cómo tú puedes medir el tiempo de incubación en un periodo de contagio o no contagio? Cuando te están diciendo que es del día 2 al día 14. Luego cambiaron que eran 28 días y luego cambiaron a que eran 10 días. Pero ¿de dónde están sacando esa información? O sea, ¿de dónde nos basamos nosotros para pensar que un ser humano que está incubando un virus puede tener rostro en cierta particularidad? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo pensar que los asintomáticos nietos que van a visitar a los abuelos tienen una capacidad de transportar en un periodo que no tiene signos y síntomas y luego los abuelos se enferman? Porque el virus particularmente de esta pandemia ha tenido rostros específicos. Si me permites explicar, claro. Es increíble cómo estas personas que son sintomáticas o asintomáticas, no importa si estaban en la convivencia del hogar, están infectando a segundos o a terceros. Es decir, a los vulnerables. Ellos le llaman vulnerables a las personas que son ancianas, que tengan alguna enfermedad crónica, por decir enfermedades del corazón, cerebrovascular, diabetes, hipertensos, asmáticos, diabéticos, cáncer, pero que tiene específicamente de 65 años en adelante. Pero una persona con enfermedades crónicas tales como las que dije hace un segundo atrás, el virus no los toca, no les llega. Pero también en los Estados Unidos, por ejemplo, llega a las personas vulnerables de las comunidades afroamericanos o negros o puertorriqueños o latinos. Dije puertorriqueño para no referirme a ninguna otra comunidad porque puedo decirlo. Pero la comunidad hispana en ciertos lugares como Florida, como Texas, es bien extraño porque ningún virus tiene la capacidad y la inteligencia, aparte que está muerto, de ir a seleccionar los pacientes. Pues ahí es cuando empieza toda esta situación de decir, ¿por qué sintomático? ¿Por qué asintomático? ¿Por qué me pongo la mascarilla? Porque si una persona sana se pone la mascarilla, va a llegar un momento que va a presentar signos y síntomas de alguna enfermedad respiratoria, porque lo estás privatizando de su forma de respirar, de sus vías respiratorias. O sea que la mascarilla es contraproducente para las personas sanas, podría suprimir su sistema inmunológico. 100%. 100%. Mira, esto hay que verlo de esta forma. Si tú vas a visitar a algún familiar que tenga alguna condición de una enfermedad de las vías respiratorias, esa persona debe estar aislada en su cuarto. Y todo el mundo puede estar en la sala. Usar cuestiones desechables, lavar la ropa con agua caliente. Esto es un tipo de virus normal. ¿Ok? Son 5 días. Le das tus medicamentos, en el caso de influenza es el Tamiflu, y ya terminaste. Y todo el mundo llega la semana próxima a convivir. Pero cuando tú estás viendo que un virus te está restringiendo por una mascarilla, sanos con personas que están enfermas,
personas que no les restringen la movilidad, por lo tanto tú lo vas a hacer más enfermo, porque si les restringen la movilidad, la persona no va a tener la capacidad de recuperarse más rápido. Porque si están todos comiendo juntos, ¿por qué no todos se enferman al mismo tiempo? O sea, un virus no tiene la capacidad de ir en fases o de justamente seleccionar a las personas a quien va a enfermar. Son preguntas que uno se las tiene que hacer como científico, que uno se las tiene que hacer como médico. Yo en mi caso no he parado en la práctica, pero ninguno de mis pacientes ha salido positivo al COVID. O sea, yo me concentro en lo que se queja el paciente y evito que vaya a una sala de emergencia y lo vayan a aislar. Usted se concentra en los enfermos. Yo me concentro en los sanos, porque los sanos tú tienes que tenerle prevención, porque los sanos tienen distintas actividades en su Pero la mascarilla no es un método de prevención. Negativo, no, porque es que yo no les puedo restringir a ellos de utilizar una mascarilla cuando la misma orden ejecutiva en Puerto Rico de la señora gobernadora dice bien claro que las mascarillas, las personas que estén sola, no tienen por qué ponerse mascarilla, pues toda persona sana, no tiene por qué utilizar una mascarilla. No entiendo cuál es la ciencia, de dónde han sacado la ciencia para basarse en este tipo de base lógica, que es ilógica, porque no ha habido todavía ciencia cierta que tengas que restringir a los sanos junto con los enfermos y aislarlos. Mencionó ahorita que la ciencia de hace 20, 30, 50, 60 años no se puede cambiar en 3 meses. Correcto. Pero un virus se puede manipular en un laboratorio y desarrollar características particulares, como por ejemplo que lo tenga una persona que no refleje síntomas, pero lo transmita. ¿O no? Eso no es posible. Bueno, primero tienes que agarrar el virus y aislarlo. Y después que tú tienes el aislamiento de ese virus, tienes que contenerlo y después luego tienes que ver cómo ese virus nació o cómo si se creó o si fue manipulado o si el virus tuvo una evolución natural porque se modificó de algún otro virus preexistente. Todas esas cosas las tenemos que tener presentes porque esas características pueden pasar. Ahora, como quiera, siendo sintomático o asintomático, y que una persona asintomática tú la quieras restringir, como si tuviera la presencia, no importa la procedencia de ese virus, y tener que restringirlo, pues no son dos cosas son dos variables muy diferentes. Doctora, entonces si un policía le dice a un ciudadano que se tiene que poner la mascarilla, que ese ciudadano debe contestarle a ese policía. Ay, mira, yo le he dicho a varios policías que tienen que repasar la orden ejecutiva y que sepan que no es consono por la Constitución que nosotros tenemos. La Constitución de nosotros, la primera enmienda, dice bien claro que tu cuerpo y que tu libertad de movilidad, de expresión, es tuya. Y si tú estás caminando y no estás enfermo porque estás asintomático, vaya, porque no tienes ni signos ni síntomas y estás caminando, debes orientar al policía y ayudarle, porque igual el policía no sabe. También, mira, nos hemos dado con policías que no tienen conocimiento de lo que está pasando. Y ellos tienen un trabajo que hacer y es la seguridad, cuidarnos, protegernos. Para eso es que está el policía. Y eso está dentro de sus cánones de ética como policía, dentro de la seguridad. Pero no usar mascarilla y que tú estés sano, caminando, corriendo, no tienes por qué tener la mascarilla. Y informarle al policía. Yo creo que todos somos puertorriqueños y todas las personas que nos estén escuchando saben que para esto estamos todos juntos. El policía está siguiendo instrucciones del gobierno. Gobierno que se deja llevar por un grupo de médicos supuestamente científicos, por un secretario de salud que no es epidemiólogo, no es virólogo, es solamente psiquiatra. ¿Estamos bien orientados por el Departamento de Salud de Puerto Rico, doctora? Mira, nosotros no tenemos departamento de salud y no tenemos una epidemióloga del Estado en su debido nombramiento. La ley orgánica del Departamento de Salud se elevó por parte ¿verdad?, del gobierno para que tuviera potestad de saber cómo iba a trabajar en respuesta a todo este sitio de dónde voy a poner las personas, dónde voy a poner las camillas, dónde voy a poner las personas que tengan COVID, dónde voy a poner los que están asintomáticos. Mira, eso te da un cuadro que el Departamento de Salud no tiene idea de lo que está haciendo. Alguien podrá estar diciendo, dictando o lo que sea, pero en estos momentos yo te aseguro, Jesús, que yo me preocuparía más, sinceramente, porque los números están bajitos, pero si fuesen más números, si el Departamento de Salud se tardó en comprar unas pruebas en $19 millones, unos rapid tests,
y se atrevieron a irse a unas vistas públicas y le hicieron pensar a la gente lo importante que eran estas pruebas. Pues mira, si fuera tan importante, no hubiésemos perdido el tiempo, el Departamento de Salud no hubiese tenido que tener 2, 3 secretarios en curso. Dentro de una pandemia tú no cambias los roles de la gente sabe el rol que le toca hacer en respuesta, y un psiquiatra debería preocuparse más aún por las alta de suicidios que han habido en los hogares, las enfermedades mentales que están habiendo en los hogares, que de eso sí se mueren 4 veces más que cualquiera que tenga un sello por COVID. La violencia en los hogares, contra las mujeres, también. contra todo eso, la salud mental se ha afectado mucho. Bueno, demasiado, porque en el 2016 había unas estadísticas que decían que había un suicidio cada 23 horas en Puerto Rico. La fuente es El Nuevo Día. En el 2017-2018 subieron a causa del huracán María. Y teníamos por el CDC las causas de personas con más de 2 enfermedades mentales, ¿ok? Es decir, depresión mayor, severa. Era una persona por familia, o por cada 10 personas, 7 personas la podían tener. Pueden buscar la fuente en el CDC. Imaginemos ahora que dentro de terremotos, huracanes, pandemias que no les explican, imagínense estas personas con salud mental ya previas, cómo estarían en una agonía cuando tú le sumas todos estos factores del ambiente y no les explicas, y tampoco ellos pueden entender qué es lo que está sucediendo. Con eso nada más, horror, terror, incertidumbre, y lo peor de la fase a la que vamos a entrar ahora. Y digo vamos a entrar, ¿verdad? Porque yo me identifico con mis pacientes y con las personas vulnerables que están pasando y no le explican esto. Es una fase de impotencia. Piensas que nadie te está escuchando y que no puedes hablar esto con nadie. Y no es así. Ya que hablo de las pruebas, ¿es recomendable hacerse una prueba si no tiene síntomas de nada? No. La contestación es no. Si usted no tiene signos y síntomas de ninguna condición, usted no tiene necesidad de hacerse ninguna prueba. Eso es todo. No se la haga. Si aunque se diga tiene... que tuvo contacto con una persona que salió positivo a COVID. No hay que hacerse la prueba. Y está la decisión en cada paciente, en cada ciudadano. Cada persona tiene la capacidad de tomar sus decisiones. No es aconsejable porque si no tenía signos y síntomas, como muchas personas, mira, ha habido 3 características fundamentales. Ha habido personas que no se ha hecho la prueba y le ha venido la prueba sola a su casa como un falso positivo. Si no te hiciste la prueba y ya te llega a tu casa una prueba de falso positivo, pues usted tiene que preguntarse qué pasó. La segunda, si yo estoy en ausencia de signos y síntomas y no he compartido con nadie, y soy una persona mayor y estoy en mi hogar y nadie me visita y me hacen la prueba, porque es algo positivo si yo no tengo un contacto externo o contacto de convivencia con nadie o de compartir. Y la tercera, ¿por qué si yo no tengo ningún signo ni síntoma me sale la prueba positiva? ¿Y por qué si entonces en esa misma tercera hacemos una línea, un paréntesis y decimos, sí, yo estuve expuesto en todos los lugares con todas las cosas, pero mira qué suerte, he salido negativo? Entonces, no es congruente la información con lo que nos están presentando. ¿Es posible que el problema sea la prueba? Es posible que la prueba venga, que no sabemos de dónde viene, con alguna otra fuente para verificar alguna otra cosa, y sencillamente la prueba no tenga una eficacia de un 99% y sea un 60-40 o sea otro número que te sumen a 100, y que el margen de error de esa prueba, que a lo mejor no está aprobada por el FDA, por la FDA, o también que esté aprobada por el FDA y que la eficiencia no sea tan productiva como para darte resultado de alguna cosa que quieras mirar, como un SARS, como en este caso está buscando COVID, pero te están dando anticuerpos de IgG, IgM del SARS-CoV-2, o sea, hay que buscar por qué no se está buscando el COVID entonces. O sea, tengo entendido que esa prueba ya antes de que se pusiera de moda el COVID ya existía. Y entonces, usted me lo dijo ahorita y escuché a la doctora Roxana Bruno, la doctora argentina que es una experta en virología, en biología y en un montón Excelente, ella es excelente. Dice que ese virus no ha sido aislado. Correcto. Sin embargo, yo he escuchado gente
que refuta esa versión y dice que sí, que ese virus fue aislado en China en el mes de enero. Sí. ¿A quién le creemos? Pues mira, lo que pasa es que el instituto, el NIH, ¿Y eso qué es? el Instituto de Salud de Infecciones, ¿qué sucede? Que ¿Eso es dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. No es lo mismo que el CDC. No, el CDC es otra rama de agencia de 3 letras, como lo es el FDA, como lo es el CMS. Vamos a decirlo y ponerlo de esta forma. Ellos, para el tiempo del 2016, concurrían a una base de datos de investigación que habían otorgado unos fondos federales para investigación, casualmente para probar cuál era la proximidad que pudiese tener un virus en un grado que fuese con una fuente, como casualmente pasó en Wuhan, y por reacciones adversarias lo cierran y lo mudan allá a China. Y entonces desde ese entonces para acá, pues entonces la teoría, digo teoría basada en una hipótesis, ¿verdad? Porque no puedo decir a ciencia cierta, no estuve allí, que cómo fue la diseminación, ¿verdad? A partir de la historia que ellos fomentan. Tenemos que pensar que es una pandemia y si hubiese una pandemia, para que un virus nazca, eso es como los nenes pequeños, tú lo agarras y le limpias la naricita, te limpiaste las manos y seguiste caminando, agua y te quedaste tranquilo en tu casa, cero aspirina, a la inversa que un virus de una magnitud de potencia mortal y letandal, de como estaban hablando sobre la pandemia, pues necesitarías más de 800 años a que eso se formara. Así que yo espero que eso haya contestado la premisa. El hecho es que el virus ya existía, según dicen los que dicen que saben, ya existía, y yo vi una pancarta, por así decirle, que usted me mostró del Kawasaki. Kawasaki, el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki, hábleme de eso, Sí. Cuénteme esa historia. Gracias por preguntar, porque es bien interesante. A finales de mayo hubo una situación en uno de los estados en Estados Unidos. De mayo de 2020. Del 2020, hace meses atrás, donde aparentemente habían 8 menores de la edad de 7 a 10 años, donde presentaban una enfermedad multisistémica y la referían como la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad nueva del coronavirus, del COVID. Entonces cuando uno ya está 20 años en esto y uno ha viajado a otros países, pues entonces uno se da cuenta que la enfermedad Kawasaki no es nueva. Entonces cuando me voy a la literatura no encuentro nada en las investigaciones de internet. Hay muchas investigaciones que o fueron desaparecidas, borradas o ya no están, o sencillamente para dar ciencias nuevas, pues ya la ciencia vieja no está. Y cuando me encuentro con esta parte de que el Kawasaki Syndrome, esta enfermedad de Kawasaki que le da a los niños, ya estaba en categoría, ya había dado en el 2003 y de hecho lo anuncia una de las farmacéuticas. O sea que si ya en el 2003 existía el síndrome de Kawasaki, no puede ser un producto nuevo del COVID-19. Exactamente, mira, ¿no? Porque entonces es preocupante que cuanta condición exista nueva le puedan dar un título de este virus cosmopolitan, vamos a ponerlo así, como que si estuviese en todos los lugares al mismo tiempo, porque en el tiempo de antes ya se había visto muchas enfermedades y condiciones que las están trayendo como nuevas, pero que ya son existentes, no son nuevas. ¿Es posible que por eso tanta gente se está muriendo de COVID-19? Porque todos se lo están atribuyendo al COVID-19. Pues mira, una conversación con las colegas a nivel internacional, que son personas bien preparadas y son subespecialistas. En una de las conversaciones estábamos analizando qué es lo que está pasando, de que realmente la gente se está muriendo. Porque entonces si tú tratas signos y síntomas, ¿por qué se muere de COVID? O por COVID. Pues nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos dice la lógica. Si tenías fiebre, tú tomas Tylenol y te vas a tu casa. ¿Por qué si tú tienes fiebre y eres un adulto de 69 años y tienes enfermedades persistentes y eres obeso y llegaste a una sala de emergencia, ya no sabemos más nada de ti porque te van a aislar? Y resultó ser que mueres por COVID. O sea, esa parte nos da a nosotros a entender que el rostro para lo que está COVID seleccionando
son unas características especiales. Y eso es sumamente preocupante porque la población, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico para el 2020 se proyectaba que iba a ser el 60% de la población iba a ser mayor de 65 años. Si nosotros miramos el pueblo de Hormigueros, que es donde más personas adultas hay de la tercera edad, al igual que Mayagüez, al igual que Ponce, al igual que Bayamón, pues sería preocupante que los hogares de ancianos de estos pueblos tendríamos que pasar lista para saber cuántos ancianos ya no están, que hayan fallecido por algún motivo relacionado a una enfermedad crónica persistente, como las mencionadas anteriormente, y haya sido por COVID. El hecho es que el COVID ha cambiado, ¿verdad?, por así decirlo, el paradigma. Y yo he escuchado médicos en Estados Unidos denunciar que los estaban presionando para que certificaran como pacientes de COVID, pacientes que lo que tenían era un catarro común. Y luego estuve leyendo una información que la confirmó luego el USA Today, un congresista que es médico también. Sí. Un congresista, ahora no recuerdo el nombre, pero creo que era, bueno, no me voy a arriesgar a decir el nombre porque no me acuerdo, pero este es un congresista local, creo que de Minnesota. Sí, correcto. Creo que es Jensen algo. Sí. Y él dijo que los directores, los dueños de hospitales estaban presionando a los médicos para que certificaran muertes o diagnosticaran COVID porque por la ley, el CARE Act, se incentivaban a los hospitales. El Obamacare. No, el CARE Act, lo que vino por ahí a incentivar todo lo que fuera consecuencia del COVID, pues le daba un incentivo a los hospitales y el hospital que certificara un muerto por COVID cobraba hasta $39,000. ¿Qué le parece eso? Pues mira, no puedo decir que tengo conocimiento de los $39,000 porque mi oficina es privada y no trabajo en hospitales, no trabajo en sala de emergencia ni unidades de intensivo. Pero cuando menciono el Obamacare es porque hace 5 años la medicina estaba cambiando a través de unos códigos, el ICD-10, moviéndose al ICD-11, el 11. Son 169,000 códigos de signos, síntomas y procedimientos. Pues entonces, si el Obamacare es las personas donde están ubicadas la mayoría de ellos con vulnerabilidades, pues ya tú tenías un sistema que es en el Obamacare identificado todos los posibles enfermedades crónicas, los posibles obesos, los posibles con diabetes, hipertensión. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo como si fuera una mano. Si nosotros tenemos la oportunidad, digo nosotros, de identificar cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad, pues entonces desde el 2015 yo los estoy rastreando a través del Obamacare. Pero ¿qué pasa? Que se predecía que el Obamacare iba a terminar en el 2020. Vamos atrás. Entonces, con la situación de la pandemia, viene SBA en enero y anuncia que tenemos una catástrofe. Pues el señor presidente le toca reaccionar a la pandemia diciendo que todo el mundo se quede en su casa, porque esos son los buenos consejos de sus asesores del Departamento de Seguridad y del Departamento de Salud Federal, el HHS. Al igual que el CDC, pues porque cuando hay una situación de una pandemia, tú tienes que traer los expertos que han trabajado pandemias anteriormente y esos establecen un modelo. Lo que no nos explicamos es cómo tan rápido que viene enero 31 y se habla de una pandemia, se produce la catástrofe, pero ya había un plan planificado en base a los lockdowns, usar la mascarilla y los 6 pies. Pero todo esto es aplicable a que todo trabajador, ya sea que dependa del gobierno o tenga sus propias empresas o las pequeñas, ¿verdad? O pequeños o medianos comerciantes, a través de un sistema de incentivos se van a quedar en sus hogares. Pero los hospitales no podían cerrar y nos dimos cuenta que hubo una inmunidad que se aplica a los hospitales y se destaca que los hospitales pudiesen traer más médicos, más enfermeros, para poder entonces entablar y hacer lo que es la atención de respuesta inmediata a la catástrofe de esta situación de la pandemia. No me consta, ¿verdad? Porque dentro de las conversaciones que tuve con los colegas, me doy cuenta de que la información que me adviene es de que si tú tienes uno con COVID o otro por COVID a la hora del diagnóstico o de la muerte, esto empieza en abril a surgir y es por parte del CDC que se maneja. Entonces, como
Fue el CDC, perdona que le interrumpe, fue el CDC que dio las instrucciones que todo lo que se pareciera a COVID era COVID. Correcto. Y el que muriera con síntomas parecidos el CDC. Fue el CDC. El CDC. Que se certificaran todo lo que pareciera COVID como muerte de COVID. Claro, yo no tengo pacientes de sala de emergencia, yo no soy partícipe de los planes médicos, yo no tengo pacientes de Medicaid y Medicare con CMS, pues sencillamente las personas que tenían que estar a cargo era el Departamento de Salud del Estado, en el caso incluyendo los territorios incorporados y no incorporados, como el caso de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado, que tiene un Departamento de Salud local, que eso todos los estados lo tienen así también, y tienen un CDC local y regionalizado. Por eso es que en ese entonces, cuando teníamos la persona que estaba a cargo de la epidemióloga del estado, no dio pie con bola, porque verdad, eso es un sistema ya programado y que ya se supone que supiera cómo explicarle a las personas cómo iban a proceder. ¿Le parece que ya Estados Unidos estaba preparado porque sabía lo que venía? O sea, ya eso estaba establecido. Ellos como que les tomó por sorpresa, pero sin embargo había como una preparación previa. Mira, a mí me tomó de sorpresa. Por eso salí como una loca buscando las HCQ y traje a mi colega desde Dallas en marzo 6. Todo me trajo por sorpresa, pero cuando ya entra mayo, que baja el bill de la señora Pelosi, de la House Speaker, para hablar de que había que hacer contact tracing a todos los Estados Unidos, eso incluía también los territorios igual con Puerto Rico, pues entonces cuando me pongo a leer el bill dije, esto no está bien, algo está pasando y no es consono, porque querían todo el tiempo mantener las personas en los hogares, y una de las cosas que mencionaba, y lo voy a clarificar nuevamente, la señora quería que a la fuerza se rastreara a todo el mundo, pero el señor presidente en ese entonces dijo que las pruebas no eran mandatorias, y eso es aplicable a Puerto Rico, porque nosotros, ¿verdad?, disfrutamos y estamos abrigados por la misma Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, nadie está obligado a hacerse pruebas. La gente tiene que saber que todo aquel que esté obligado a hacerse una prueba invasiva, solamente los médicos que están en la Junta de Licenciamiento de Puerto Rico pueden hacer pruebas invasivas. Es decir, si le vas a poner una pantallita a tu bebé, pues tú sepas que si se las pones por ahí, solamente los médicos, los pediatras están autorizados a hacer eso. Toda prueba invasiva, toda aquella herramienta que es invasiva, que penetra a tu cuerpo, y eso también incluye cualquier prueba de investigación, eso quien lo hace es un médico. Por lo tanto, no podemos tener cualquier persona tomando pruebas por ahí. Mi consejo es que no se las haga. ¿Y qué le parece que es un virus que supuestamente yo la puedo contagiar con usted? Si una gota de mi saliva la toca a usted, o usted el ojo, la nariz, o la lengua, o algo así. Mira. Sin embargo, para hacer una prueba hay que meterle un palo con algodón casi hasta el cerebro. ¿Cómo es posible si está tan susceptible a contagiarte con un poquito de saliva, con un aerosol de saliva? ¿Cómo es que para hacerte una prueba tienen que meterte ese algodón por toda la nariz? Mira, yo no me pondría en esa posición, porque nada más de ver la gente cómo se ve, eso es abominable lo que se ve. No aconsejo que las personas que se la hagan, si es su médico el que se la va a hacer, pues el médico entra en una relación de IPA y de consentimiento de información, y le tiene que informar que tiene de contenido ese isótopo que está guardado ahí. Lo que se saque se haga, el médico le tiene que informar exactamente qué es lo que está dentro de esa prueba. ¿Y las vacunas, doctora? ¿Es recomendable ponerse las vacunas? Mira, no es recomendable ponerse la vacuna. Te voy a dar un ejemplo. La vacuna más rápida que estuvo en la historia fue la del ébola, por lo que apremiaba. Y tardó 6 años por todos los trials y las fases que tienen que hacerse. Porque recuerda una cosa, si se muere alguien o fallece alguien o se produce unos efectos adversos o secundarios, tienes que verificar qué componente de esa vacuna produjo esos efectos adversarios. Entonces, si nosotros nunca vimos que se aisló el virus, ¿verdad?, partiendo de la premisa, ¿cómo tú vas a tener la vacuna que va a resolver el detener el virus que no sabes de dónde salió el virus, que no lo pudiste contener, que no sabemos su procedencia? Esto es como tener una mano un globo y en la otra mano un alfiler y hacer esto y explotar el globo, ¿me entiendes? Es una bomba de tiempo. Así que mientras nosotros estemos disfrutando de la Constitución de los Estados Unidos y nos abrigue, nosotros somos dueños de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos la primera enmienda y la enmienda 4, donde se protege la ley IPA. Me preocupa mucho porque cada vez hay una violación a la divulgación de las informaciones, ¿verdad?,
con los empleadores, con las personas en la televisión que se pasan diciendo quién dio positivo y quién no. Mira, todo eso es demandable. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es acercarnos a hablar y a discutir estos temas, porque una vacuna que se invirtió $500 billones y que en 3 meses para una condición de una pandemia, y volvemos a lo mismo, virus existen, pero si hubiese habido una pandemia estaríamos todos muertos ahora. Yo creo que he sido bastante clara. Así que lo más importante es que no hay que ponerse ninguna vacuna. Nosotros no vamos a permitir que ningún paciente le falte su informe de consentimiento, porque se vulnerabiliza todos los seres humanos humanitariamente que se expongan a ponerse una vacuna que no pasó los debidos procesos que deben pasar por un IRB y parte que se tienen que hacer para comprobar su beneficio. ¿Existe un documento donde la persona puede firmar o llenar? Sí, para algunas excepciones, sí. Sí, claro, ¿cómo? las personas que no quieran vacunarse vayan con su médico, y si tienen sus hijos también, la ley 25 los protege. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es ir a buscar la ley 25, imprimirla. Estamos hoy a noviembre 10, se supone que esté vigente todavía, no haya cambios ni enmiendas a la ley 25, que quede para récord. Yo siendo médico lo divulgo de esta forma, porque entonces no puede haber nada mandatorio, porque volvemos a lo mismo, nosotros seguimos bajo una constitución que te protege, y el mismo presidente dijo que no era mandatorio. Y aunque el Congreso o la legislatura en los países podrían legislar haciéndola obligatoria. Esos son ellos, porque ellos tienen diferente carta de derechos y otras cosas. Pero va en contra de la Constitución. Si el Congreso legislara haciendo obligatoria la prueba para los estadounidenses, ¿iría en contra de la Constitución? Bueno, te digo más, en estos momentos no es mandatoria. Mira, puede haber, en estos momentos hay 128, hay 128 farmacéuticas participando y corriendo como si fuera un field day, para ver quién gana, para ver quién te la pone y a dónde, porque no es nada buscando los millones. Bueno, 500 billones en inversiones, y lo peor de todo es que se juntó la academia. Cuando digo la academia es las universidades de renombre, los inversionistas, hay personas que son conocidos en el área de la filantropía. O sea, inversionistas cuando la entrevista ponen dinero, dura un poco más. Nosotros tenemos un compromiso con los auspiciadores, ¿verdad?, que son los que nos permiten estar acá. Usted puede buscarla en el internet, esta entrevista, la puede escuchar completa. De hecho, le falta muy poco a la entrevista, algunos 10, 12 minutos adicionales. Tenemos el segmento de nuestra compañera Moray Moyola, que no queremos, ¿verdad?, suspender ese segmento. Mucha, ¿verdad?, gente de nuestra audiencia espera a nuestra compañera con su segmento. Vamos por más. Así que para escucharla, el rabito que queda, la parte final de la entrevista, usted puede ir al internet y encontrarla, conseguirla y escucharla. La puedo subir a la página de Nueva Vida completo, y el que quiera escuchar el pedacito final o la quiera escuchar completa, lo puede hacer. Recuerden que como medio, Nueva Vida 97.7 está llevando una información distinta a la línea oficial que nos han traído hasta aquí. Como ciudadanos tenemos derecho a conocer todas las opiniones. Y yo creo que el lujo que menos nos podemos dar los ciudadanos es escuchar todas las versiones. Si usted como ciudadano quiere cerrar los oídos y no escuchar absolutamente nada y creer la versión que ya a usted le han dado y le siguen dando, ese es su derecho, hágalo. Y no hay ningún problema con eso. Esa es su decisión. Pero para aquellos, hay otro sector, yo me incluyo en ese sector, que nos gusta escuchar otra información, otros análisis, otros puntos de vista desde la base médica, pues nos exponemos a este tipo de información y llegamos a nuestras propias conclusiones. Nueva Vida no quiere imponerle nada en esta mañana. Lo único que queremos ser un medio que lleva otra línea de información para que usted se beneficie, Aquí no se ha impuesto nada. La doctora expresa desde su experiencia lo que opina de distintas facetas de cómo se ha trabajado y se sigue trabajando con esta situación del COVID. Y en última instancia, usted es el que toma la decisión que usted quiera tomar. Así que, ¿verdad? En ese sentido, no estamos imponiéndole nada a nadie. Súper interesante. Apreciamos mucho lo que la doctora comparte. Yo estoy en shock, ¿sabes? En shock, claro, sí. Escuchar información distinta a lo que ha sido la información oficial del Estado y que continúa, para que ustedes vean cómo los medios, cuando
se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando alguien dirige un libreto, es una aplanadora, que ir en contra de eso para la masa, para la mayoría de las personas que ya ha comprado todos y cada uno de los conceptos, ir en contra de eso es bien difícil. No es imposible, pero es bien difícil. Porque reacciona primero la emoción y no la razón. Y yo creo que para que la razón realmente nos alimente, ¿verdad? El aquilatar de información nueva, no podemos reaccionar de manera emocional, porque de manera emocional hablamos, interrumpimos, dejamos de escuchar y perdemos un hilo. Porque la emoción, cuando reacciona basado en lo que ya para ti es un hecho, en lo que ya para ti es una verdad absoluta. Y en ese sentido, pues te pierdes de aquilatar información que de manera desapasionada, si la escucharas, pues muchas cosas pudiesen hacerte sentido. ¿Podemos regresar a las 9 para seguir hablando de esta entrevista? Claro que ahí sí. sí. Chévere. Lo próximo, Mora y Moyola. Vamos por